Imagínate esto, tienes solo 16 años, vas en segundo de preparatoria y no solo eres el número uno de tu clase, eres el mejor jugador de todo el país sin importar la edad. Eres tan bueno que, siendo más joven, ya decían que eras mejor que futuras estrellas como Kate Cunningham y Paolo Banchero. En 2020, los cazatalentos estaban tan impresionados que aseguraban, si las reglas lo permitieran, lo elegiríamos número uno en el draft, por encima de Anthony Edwards y LaMelo Ball. Así de grande era la expectativa con Emoni Bates, un talento tan único que Sports Illustrated lo llamó el mejor jugador de secundaria desde LeBron James. Incluso apareció en su portada, algo que solo LeBron, Jabari Parker y Andrew Wiggins habían logrado antes. Emoni estaba destinado a ser el número uno del draft de 2023. Hasta los sitios de reclutamiento más famosos creían que cambiarían las reglas para dejarlo saltar directo a la NBA. Si eso pasaba, el draft de 2023 sería histórico, con nombres como Jabari Smith Jr., Chet Holmgren, Paolo Banchero y hasta Victor Wembanyama. ¿Pero sabes quién estaba en la cima de todos? Emoni Bates. Y aquí estamos, años después. Victor Wembanyama ya es una estrella, y Emoni, bueno, su historia es muy diferente. Se decía que Emoni Bates sería la cara del futuro de la NBA, el mejor joven bajo 25 años, y hoy ni siquiera tiene equipo en la liga. Cuando hablamos de los mayores fracasos, pensamos en elecciones como Markelle Fultz o Anthony Bennett. Pero aquí estamos hablando de algo más grande, pasar de ser el mejor talento de secundaria de todos los tiempos, a no siquiera entrar a la NBA. Una de las caídas más duras en la historia del básquet. ¿Cómo pasó esto? Hoy te contaré como nunca antes la historia de su ascenso y su increíble caída. Parte de la razón por la que Emoni era tan famoso desde joven es que estaba muy adelantado a su edad. En séptimo grado ya era el número uno de su generación, promediaba 46 puntos por partido. En 2018 jugó en el prestigioso circuito EIBL contra rivales mayores y promedió 17 puntos. Y todavía no entraba a la preparatoria. Desde el primer día de secundaria dejó claro que no era un jugador cualquiera. En su debut anotó 32 puntos y bajó 15 rebotes. Ese nivel lo mantuvo toda la temporada, llevando a su equipo a campeonatos regionales y estatales, y hasta metió la canasta del triunfo para hacer historia en su escuela. Emoni lo ganaba todo. Fue nombrado Jugador del Año en Michigan, Novato del Año por Max Preps y hasta la promesa más grande desde LeBron James, según 24/7 Sports. Justo en ese momento apareció en la portada de Sports Illustrated, algo que muy pocos logran. Tras la trágica muerte de su ídolo Kobe Bryant, cambió su número al 24. Quería anotar 24 puntos como homenaje, pero eso le parecía poco, así que mejor se fue por 42, y no quedó ahí. Semanas después, metió 63 puntos y 21 rebotes en un solo partido. Su temporada fue una locura. 32 puntos por juego, 9 rebotes, 3 asistencias y más de 2 robos, con 50% en tiros de campo y casi 40% en triples. Terminó ganando el Jugador Nacional del Año de Gatorade, no solo de Michigan, de todo Estados Unidos. Y lo hizo siendo apenas un estudiante de segundo año. Nadie tan joven lo había logrado. Para muchos, no era cuestión de si sería una estrella de la NBA, sino cuándo. Ese verano, ESPN lo puso en el top 5 de los mejores talentos de high school, desde LeBron. Estaba en la misma conversación que Kevin Durant, Derrick Rose y Anthony Davis. El destino, convertirse en el próximo gran número uno del draft. Pero bueno, no todo salió como se esperaba. Cuando esa lista salió, Emoni aún tenía 2 años de secundaria por delante, y todo el mundo daba por hecho que terminaría como el número uno antes de graduarse. En su tercer año, se cambió a una escuela preparatoria de élite. El primer partido, nada menos que contra Chet Holmgren, el mejor de la clase superior. ¿El resultado? Emoni soltó 36 puntos como si nada. Three-step along the process. Here's Bates, pulls the trigger from deep. It hits! Team sizzles Trae Young, says Chet Holmgren. Well, Donovan Smith living up to it on that pull-up three. Bates back the other way. He's got it! Los highlights eran constantes. Triples imposibles, floaters acrobáticos. Parecía que cada juego era un show. Terminó la temporada como uno de los 5 finalistas al mejor jugador de preparatoria del país, pero aquí fue donde empezaron las dudas. Los scouts notaban que su progreso se estancaba, estaba dejando de mejorar, o simplemente había llegado a su techo demasiado pronto. La realidad es que Emoni ya era demasiado bueno para el nivel de secundaria, y en un movimiento arriesgado, decidió saltarse su último año de secundaria y entrar antes a la universidad.
Aún así, su nombre seguía pesando. En la nueva clase fue calificado como recluta de 5 estrellas y ocupaba el puesto número 3 en la lista de ESPN, por encima de nombres como Paolo Banchero y Jabari Smith Jr. Las expectativas seguían ahí, pero la historia estaba a punto de cambiar. Al principio, Emoni planeaba quedarse en casa para la universidad. Tenía ofertas de Michigan y Michigan State. Incluso se comprometió con Michigan State, siendo el recluta más importante en su historia. Pero cambió de idea y decidió irse a Memphis, en lo que parecía un gran logro para Penny Hardaway como entrenador. Spoiler, fue la peor decisión de su carrera. A pesar de tener solo 17 años, la expectativa era que Emoni dominara la NCAA desde el primer día. Y empezó bien. En su debut metió 17 puntos con gran eficiencia y Memphis arrancó la temporada 3-0. Pero ese primer partido sería su mejor actuación del año. Nunca más volvió a anotar 20 puntos en un juego. En los siguientes 13 partidos, promedió apenas 9 puntos, con un pobre 35% en tiros de campo y 27% en triples. En cuestión de semanas, Emoni pasó de ser visto como un futuro número 1 del draft, a ni siquiera aparecer en las proyecciones. Terminó en la banca y su temporada fue, sin exagerar, un desastre. 9.7 puntos de promedio, 38% en tiros de campo y 32% en triples. De ser la gran promesa, a empezar a perderse en el olvido. De repente, los mismos que lo comparaban con Kevin Durant ahora lo llamaban un tirador ineficiente. La decisión de saltarse su último año de secundaria y apresurar su camino a la universidad fue su peor error. Si se hubiera quedado dominando en secundaria, probablemente habría protegido su estatus de estrella. Buscando un nuevo comienzo, Emoni entró en el portal de transferencias y regresó a su natal Michigan. Pero los grandes ya no lo querían. Ni Michigan ni Michigan State mostraron interés. Así que tuvo que conformarse con Eastern Michigan. Y justo cuando parecía que iba a empezar de cero, todo se vino abajo. Another developing story. Emoni Bates, the former #1 recruit in the 2022 class, was arrested Sunday night in Superior Township, Michigan, after sheriff's deputies discovered a firearm in a vehicle he was driving. Now, Bates, who recently transferred... Fue arrestado tras ser encontrado con un arma en el coche. Lo acusaron de posesión ilegal de un arma y alterar su identificación. Aunque tomó un acuerdo y evitó la cárcel, su reputación quedó marcada para siempre. En un mundo donde la percepción lo es todo, ningún scout quería arriesgarse. Emoni aceptó su error, prometió enfocarse en el básquet de nuevo, y entonces, en su primer partido con Eastern Michigan, Emoni recordó a todos de lo que era capaz. En ese partido encendió la cancha con 30 puntos y 5 rebotes, tirando un brutal 13 de 19 en tiros de campo y 3 de 485 en tiros libres, 6 en triples. Y no fue algo aislado. Poco después metió 43 puntos, anotando 29 seguidos en la primera mitad. También dejó actuaciones de 36 puntos contra South Carolina y 35 ante Bowling Green State. Claro, tuvo partidos malos, pero en general, su segunda temporada revivió su valor en el draft. No, ya no era un pick de lotería, pero volvió a mostrar ese talento ofensivo que lo hizo famoso. Terminó la temporada con 19.2 puntos y 5.8 rebotes por partido, mejorando su puntería a 40% en tiros de campo y 33% en triples. Llegó al draft 2023 como el mayor misterio, ese jugador que podía ser una ganga o un error más. Algunos decían, si hubiera seguido en la secundaria, este sería apenas su primer año de universidad, todavía sería un pick top. Todo se jugaba en el Draft Combine de 2023. Era su última oportunidad para convencer a los equipos, pero las cosas no empezaron bien. Su envergadura fue un gran problema, medía 1,98 metros, y su envergadura era exactamente la misma. Para un prospecto de su altura, eso es una bandera roja. Además, tenía las manos entre las más pequeñas del evento y pesaba solo 77 kilos, siendo uno de los más livianos y físicamente débiles de toda la clase. En las pruebas físicas tampoco brilló. Tercer peor en velocidad y solo 32 pulgadas de salto vertical, quedando entre los peores en ese apartado. Pero lo que no podía controlar, su físico, fue compensado por lo que sí podía hacer, anotar la pelota como pocos. En cada prueba de tiro fue top 5. Incluso clavó 19 de 25 intentos en uno de los ejercicios más exigentes. Y cuando llegó la hora de los partidos de práctica, Emoni hizo lo suyo. Demostró su talento con el balón, su capacidad de anotar en situaciones reales de juego y dejó claro que, aunque no era el atleta ideal, seguía siendo un talento ofensivo natural. Si hay una jugada que resume quién es Emoni Bates, es esta. Recibe la pelota en la banda, lo rodean dos defensores, lanza un triple forzadísimo, cayéndose hacia atrás, un tiro que las estadísticas odian. ¿Y qué pasa? La clava.
Por supuesto que la clava. Esa habilidad para anotar lo imposible es la razón por la que, a pesar de todo, un equipo decidió apostar por él. Con la selección 49 del draft 2023, los Cleveland Cavaliers llamaron su nombre. Si en 2020 alguien hubiera dicho que Emoni seguiría disponible tras casi 50 elecciones, nadie lo habría creído. Pero la historia no acababa ahí. Llegó la NBA Summer League y, aunque la competencia era dura, Emoni brilló. En su debut anotó 18 puntos y bajó 6 rebotes. Y contra Memphis se lució con 21 puntos, 8 rebotes y 5 triples encestados. Demostró que, pese a los altibajos, aún tiene ese fuego de estrella. En la Final Four de la Summer League, Emoni volvió a brillar. 20 puntos, 7 rebotes y 4 de 5 en triples. Y en la gran final contra Houston, enfrentando al MVP del torneo, Cam Whitmore, Emoni se lució. Triples, volcadas, bandejas imposibles, lo hizo todo. Terminó con 19 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, ayudando a los Cavs a coronarse campeones de la Summer League. Y no fue un simple espectador, fue protagonista, tanto que lo incluyeron en el segundo equipo ideal de la Summer League, compitiendo en un torneo lleno de estrellas como Victor Wembanyama, Scoot Henderson, Chet Holmgren, Jabari Smith Jr. y hasta LiAngelo Ball. Emoni se llevó su trofeo, pero todos sabemos que la Summer League no es la NBA. El verdadero reto apenas comenzaba. Si hubiera sido ese número 1 que todos esperaban años atrás, ya tendría su lugar asegurado, pero ahora tendrá que luchar por cada minuto, cada oportunidad y demostrar que aún puede ser grande. ¿Y tú, crees que Emoni Bates logrará resurgir y hacerse un nombre en la NBA? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.